Ni un solo soldado de la OTAN pondrá un pie en Ucrania sin que el mundo tiemble. Esa es la esencia de la advertencia que Rusia acaba de lanzar con voz firme y sin titubeos a través de su portavoz, María Zaharova. Moscú no está dispuesto a permitir que se crucen líneas rojas que conduzcan a un abismo de consecuencias impredecibles. La diplomática rusa habló con dureza, sin dejar resquicio a interpretaciones ambiguas. Reafirmamos nuestra postura, reiterada en repetidas ocasiones, de rechazo categórico a cualquier escenario que prevea la aparición en Ucrania de un contingente militar con la participación de países de la OTAN, lo cual conlleva una escalada descontrolada del conflicto con consecuencias impredecibles. Esa declaración, por sí sola, encierra el pulso de una crisis que ya no se mide en palabras, sino en la inminencia de choques irreversibles. Las advertencias de Zaharova no son fruto del momento ni respuestas improvisadas a rumores europeos. Son la síntesis de una posición consolidada, repetida hasta el cansancio, pero ahora reforzada con el peso de un ultimátum diplomático. Rusia observa cómo Londres y otros gobiernos europeos juegan con fuego, planteando escenarios de intervención militar que solo podrían encender la chispa de un conflicto global. En palabras de la portavoz, las declaraciones al respecto de países europeos, incluido el Reino Unido, reflejan en esencia sus aspiraciones abiertamente provocadoras y depredadoras hacia Ucrania. Con esa frase, Zaharova desnuda las intenciones de Londres, utilizar a Ucrania como simple herramienta, un peón sacrificado en el tablero geopolítico contra Moscú. No hay preocupación por el destino de Kiev, sino cálculo frío para alargar la confrontación. El Reino Unido aparece aquí como el ariete de Occidente, el país que más insiste en torpedear los esfuerzos de paz. Zaharova recordó que Londres, incluso antes de la operación militar especial, jamás escondió su visión de Ucrania como instrumento geopolítico dirigido contra Rusia. Y esa actitud persiste, sin importar el costo humano o la destrucción prolongada. La portavoz fue clara al subrayar que mientras Moscú y Washington buscan puntos de entendimiento, Gran Bretaña maniobra para dinamitarlos. En el contexto del genuino deseo demostrado por los líderes de Rusia y Estados Unidos en Anchorage de una solución integral, justa y sostenible del conflicto en torno a Ucrania, incluyendo, entre otras cosas, la erradicación de sus causas profundas. Tales declaraciones del gobierno británico no solo disienten con los esfuerzos de Moscú y Washington, sino que también están claramente dirigidas a socavarlos. Esa contradicción refleja un choque de visiones. Mientras Rusia habla de soluciones integrales y de atacar las raíces del conflicto, Londres siembra minas en el camino, presionando para que la confrontación se prolongue indefinidamente. De ahí que Moscú acuse al Reino Unido de querer arrastrar a la OTAN a un escenario peligroso, un punto de no retorno. Zaharova señaló con precisión la estrategia británica. Durante varios años que Gran Bretaña ha intentado demostrar liderazgo en el apoyo al régimen títere ucraniano y en la movilización de ayuda exterior para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esa supuesta ayuda, lejos de ser desinteresada, busca afianzar la dependencia de Kiev hacia Occidente y mantenerlo atado a una agenda antirrusa. Con tono cortante, agregó, al alentar a sus protegidos en Kiev, los británicos los mantienen firmemente en una trayectoria euroatlántica y antirrusa, lo cual es letal para el pueblo ucraniano. El mensaje es directo. La OTAN no salva a Ucrania, la condena. Cada paso alentado desde Londres y Bruselas, según Moscú, significa prolongar la agonía de millones de ucranianos. La acusación no queda en el plano retórico. Rusia advierte que Londres está obsesionado con el deseo de aumentar constantemente la apuesta en el conflicto y está llevando a los socios de la OTAN a un peligroso abismo, más allá del cual no está lejos un nuevo conflicto global. La metáfora del abismo no es exageración. Habla de una espiral que, en manos de políticos imprudentes, puede acabar arrastrando a toda Europa. Zaharova en nada no ahorró calificativos contra esa línea británica. Estas diatribas belicosas, que de hecho son una cínica incitación a continuar las acciones militares, solo confirman que Londres no está interesado en resolver la situación, sino que está haciendo todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre.
La acusación es demoledora. Gran Bretaña no busca paz, sino mantener abierto un sangriento escenario de desgaste. Y añadió, con su política, los británicos simplemente no le dan a Kiev la oportunidad de salir del conflicto mediante negociaciones y, por costumbre, con arrogancia y confianza en sí mismos, prolongan el sufrimiento del pueblo ucraniano. En esa frase queda expuesta la crudeza del planteo ruso. No se trata solo de un error político, sino de una estrategia consciente que sacrifica a la población ucraniana en aras de objetivos estratégicos. Esa contradicción refleja un choque de visiones. Mientras Rusia habla de soluciones integrales y de atacar las raíces del conflicto, Londres siembra minas en el camino, presionando para que la confrontación se prolongue indefinidamente. De ahí que Moscú acuse al Reino Unido de querer arrastrar a la OTAN a un escenario peligroso, un punto de no retorno. Zaharova señaló con precisión la estrategia británica. Durante varios años que Gran Bretaña ha intentado demostrar liderazgo en el apoyo al régimen títere ucraniano y en la movilización de ayuda exterior para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esa supuesta ayuda, lejos de ser desinteresada, busca afianzar la dependencia de Kiev hacia Occidente y mantenerlo atado a una agenda antirrusa. Con tono cortante, agregó, al alentar a sus protegidos en Kiev, los británicos los mantienen firmemente en una trayectoria euroatlántica y antirrusa, lo cual es letal para el pueblo ucraniano. El mensaje es directo. La OTAN no salva a Ucrania, la condena. Cada paso alentado desde Londres y Bruselas, según Moscú, significa prolongar la agonía de millones de ucranianos. La acusación no queda en el plano retórico. Rusia advierte que Londres está obsesionado con el deseo de aumentar constantemente la apuesta en el conflicto y está llevando a los socios de la OTAN a un peligroso abismo, más allá del cual no está lejos un nuevo conflicto global. La metáfora del abismo no es exageración. Habla de una espiral que, en manos de políticos imprudentes, puede acabar arrastrando a toda Europa. Zaharova no ahorró calificativos contra esa línea británica. Estas diatribas belicosas, que de hecho son una cínica incitación a continuar las acciones militares, solo confirman que Londres no está interesado en resolver la situación, sino que está haciendo todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre. La acusación es demoledora. Gran Bretaña no busca paz, sino mantener abierto un sangriento escenario de desgaste. Y añadió, con su política, los británicos simplemente no le dan a Kiev la oportunidad de salir del conflicto mediante negociaciones y, por costumbre, con arrogancia y confianza en sí mismos, prolongan el sufrimiento del pueblo ucraniano. En esa frase queda expuesta la crudeza del planteo ruso. No se trata solo de un error político, sino de una estrategia consciente que sacrifica a la población ucraniana en aras de objetivos estratégicos.